Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en fuentes que narran una historia, francamente fascinante, de espionaje en plena Guerra del Chaco. La Operación Rosita y su figura central, Rosa Aponte. Exacto. Estamos en 1934, ya el tercer año de la guerra entre Bolivia y Paraguay. Y más allá del campo de batalla, la contienda se libraba muy intensamente en el frente del espionaje. Las fuentes indican que Bolivia necesitaba ser más agresiva, contra las redes enemigas. Y aquí surge algo bastante inesperado. El Servicio Secreto Boliviano, el SSB, nace, según los documentos que tenemos, en una fiesta de carnaval. En Oruro, si no me equivoco. Así es, en Oruro, en 1934. Ahí se reclutan 48 voluntarios, una mezcla de civiles y militares. Y lo novedoso para la época, que se incluyera mujeres desde el inicio. Totalmente. Recibieron 2 meses de entrenamiento intensivo. Esto no fue improvisado, Estuvo a cargo de especialistas, incluso veteranos alemanes, como un tal Karl Hemming, que tenía experiencia de la Primera Guerra Mundial y simpatizaba con Bolivia. Hicieron un juramento de secreto absoluto y adoptaron identidades falsas, principalmente peruanas, ¿cierto? Correcto. Era clave para moverse sin levantar sospechas. El objetivo, era muy claro. Desmantelar la red de espionaje paraguaya en Bolivia. Exactamente. Y conseguir información crítica, información que pudiera, darle la vuelta a ciertas situaciones en el frente. Y aquí entra la figura que inspira el nombre de la operación. Rosa Aponte Moreno, una joven cruceña, apenas 20 años tenía. Sí, y las descripciones en los informes son, la pintan como hermosa, muy inteligente y sobre todo valiente. Vengar la tortura y muerte de su primo, el cadete Nathaniel Aponte, a manos paraguayas. Ella trabajaba en el Parlamento, en La Paz, antes de unirse al SSB. Pero no actuó sola, claro. Era parte de un equipo. Por supuesto. Estaba Gastón Velasco, un excombatiente que ya había operado antes en Asunción. También Carlos Ackerman, un peruano que era un verdadero experto, casi un artista, abriendo cajas fuertes sin dejar rastro. ¡Qué habilidad! Y Alfredo Fernández Ibauti, el españolito. Él se infiltró en la inteligencia paraguaya, pero lamentablemente fue descubierto y asesinado. Y no olvidemos a otras mujeres como Adela Bello y Elvira Llosa, que fueron cruciales también. Vayamos a la operación en sí. La Operación Rosita se ejecuta en 1934. El lugar, el consulado paraguayo en Salta, Argentina. Un punto estratégico, ¿verdad? Muy estratégico. Cerca de la frontera, paso casi obligado para tropas y suministros bolivianos que iban al Chaco. ¿Y la fachada que usaron? ¿Cómo fue eso? Pues Rosa y sus compañeras, Adela y Elvira, se hicieron pasar por un grupo folclórico peruano. Llamaron bastante la atención de la prensa local en Salta. Rosa además tenía otra cubierta como comerciante arequipeña. La idea era, crear la distracción perfecta. ¿Y funcionó? ¿Lograron distraerlos? Suena casi a película de espías. Pues sí, funcionó a la perfección, según relatan las fuentes. Mientras ellas, entretenían a los oficiales paraguayos en un evento social que organizaron para eso mismo, Entiendo. Velasco y Ackerman entraron al consulado. Y ahí es donde Ackerman hizo su magia. Abrió la caja fuerte que decían era impenetrable, sin forzarla en absoluto. Un trabajo de precisión, como de cirujano, decían. Increíble. ¿Y qué encontraron dentro? ¿Realmente valió la pena tanto riesgo? Muchísimo. Encontraron claves secretas de comunicación, las frecuencias de radio del ejército paraguayo, listas detalladas de espías paraguayos que operaban en Bolivia, sus nombres reales, sus códigos. Todo. Mensajes interceptados, nombres de colaboradores bolivianos. Era, el corazón de la inteligencia enemiga en el país. Un verdadero tesoro de información. ¡Qué golpe! Toda la red paraguaya en Bolivia expuesta. Y para rematar, la audacia. Antes de cerrar la caja y desaparecer sin dejar rastro, dejaron una nota escrita a mano. Una frase corta pero contundente. ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Qué valor! Hay que tener agallas para eso. El impacto para Paraguay debió ser demoledor. Fue inmediato y contundente. Las fuentes lo confirman. La red paraguaya en Bolivia quedó desarticulada en días. Cayeron agentes clave, como un capitán Freitas, ¿te imaginas? Infiltrado en La Paz desde 1928, haciéndose pasar por vendedor de corbatas. ¿Desde 1928? Sí. A él y a otros los identificaron y neutralizaron. Esta información sin duda salvó muchísimas vidas bolivianas porque permitió anticipar movimientos, evitar ataques. Fue una ventaja estratégica clarísima para Bolivia en ese frente invisible de la inteligencia.
Pero la historia de Rosa Aponte no termina ahí, en Salta. Al volver a La Paz, siguió activa en contraespionaje. Y hay una anécdota, bueno, bastante llamativa. Sí, sí. La del prostíbulo cerca de la Plaza Riosinio. Parece que lo abrió con un objetivo muy específico: identificar a funcionarios chilenos que estaban colaborando con Paraguay. ¿Y cómo lo hizo? Consiguió fotos comprometedoras de ellos durante un desfile militar. Y usó esas fotos para chantajearlos y sacarles más nombres de informantes. Una muestra de la, digamos, crudeza y astucia que se necesitaban en ese mundo. Incluso se atrevió a ir más lejos, a infiltrarse en Asunción, la capital enemiga. Así es. Pasó 2 años allí. 2 años haciéndose pasar por comerciante de conservas. Le vendía productos al propio ejército paraguayo mientras recopilaba información valiosísima. Hasta que, bueno, finalmente su cubierta se vio comprometida y tuvo que salir de allí. 2 años en territorio enemigo. Es increíble la resistencia y el valor. Sin duda. La Operación Rosita queda en los registros como uno de los mayores éxitos del contraespionaje boliviano. Es un ejemplo brillante de planificación, de audacia, de ejecución perfecta en un momento muy crítico de la guerra. Destaca el valor de todo el equipo, claro, pero es innegable el papel protagonista de mujeres como Rosa Aponte, Adela Bello, Elvira Llosa. Asumieron roles de un riesgo altísimo, desafiando todas las expectativas de la época para una mujer. Sí, y es interesante notar, como señalan algunas fuentes y comentarios al respecto, que estas historias de estrategia, de heroísmo individual, sobre todo femenino, pues, a menudo no forman parte central de la narrativa histórica que se enseña habitualmente sobre la Guerra del Chaco. Quedan un poco al margen. Eso nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Cuántas otras historias de valentía silenciosa, de individuos cuyas acciones en las sombras quizás inclinaron la balanza, especialmente de mujeres en roles no tradicionales, seguirán ocultas en los pliegues de los grandes conflictos, esperando aún ser contadas?